Continuando con el tipo de análisis que podemos llevar a cabo por el método de los elementos finitos. En esta clase vamos a hacer la presentación a un tipo de análisis llamado análisis de respuesta de frecuencia. También este tipo de análisis se conoce como tipo de análisis armónico. Y la razón es que en este tipo de casos lo que nos va a interesar es que la aplicación de la fuerza se asume de cierta manera, específicamente de manera armónica, que en función del tiempo se va a comportar de forma armónica a través de ecuaciones de onda. Veamos lo que esto puede significar para nosotros, en el caso específico de la respuesta de frecuencia. En el caso de la respuesta de frecuencia, igualmente tendremos una ecuación del movimiento. Rememorando un poco lo que veíamos en el caso de los análisis modal, nosotros habíamos asumido típicamente que en el caso del análisis modal no se tomaría en cuenta el amortiguamiento y tampoco se toman en cuenta las fuerzas aplicadas. En el caso del amortiguamiento decíamos que era opcional. En algunas oportunidades sí que puede haber un amortiguamiento llamado amortiguamiento modal, pero cuando usábamos el análisis de modos propios de vibración, típicamente lo hacíamos sin amortiguamiento, lo que nos daba esa forma del problema de autovalores y autovectores que estuvimos resolviendo. Ahora bien, en el caso de la respuesta de frecuencia, esas simplificaciones ya no son aplicables. Típicamente, acá sí que vamos a tomar en cuenta un amortiguamiento. Así que incluimos un nuevo factor dentro de nuestro análisis, que es la inclusión de una matriz llamada matriz de amortiguamiento, que puede tener diversas fuentes, ¿sí? Diversas naturalezas del amortiguamiento, diversas maneras de estimarlo, y veremos más adelante. Y otro punto que aquí vamos a incluir es que volvemos a rescatar el concepto de fuerzas aplicadas, ¿sí? Que lo habíamos eliminado en el análisis modal, pero en este caso la fuerza aplicada tiene algo especial. Estamos considerando que la fuerza tiene una forma en específico, y lo resalto. Por acá se asume que la carga o fuerza varía en forma sinusoidal. Es decir, hay una ecuación armónica, ¿ok? Estas son ecuaciones armónicas de forma de seno, coseno y sus combinaciones, ¿vale? Hay una onda que se repite de forma continua y por lo tanto de ahí es donde viene el nombre de análisis de respuesta de frecuencia, porque en esta función que se asume sinusoidal hay una frecuencia W que se toma en cuenta de la onda, o también se le llama análisis armónico porque la función que se está utilizando es una función armónica. ¿Okay? De ahí es donde viene el nombre que estamos estimando. ¿Okay? Entonces, en este tipo de análisis, todavía no estamos en la forma pura de tomar en cuenta la dimensión temporal. Todavía no. ¿Por qué? Porque realmente, sí, la fuerza depende del tiempo, pero indirectamente, como estamos asumiendo que va a tener una forma sinusoidal, nos vamos a aprovechar de esta forma para solamente tomar en cuenta los mayores desplazamientos posibles dado una cierta frecuencia en el tiempo. Pero como va a ser repetitiva la carga, no vamos a tener que resolver cada posible instante, sino solamente aquellos instantes. Nos interesan específicamente aquellos instantes donde se produce la mayor amplitud de la fuerza aplicada y por lo tanto la mayor respuesta por parte del sistema. ¿Ok? Así que asumir esto, asumir que la fuerza tiene una forma sinusoidal, nos ayuda a simplificar un poco el problema y no resolver para cada instante posible, sino solamente para cierta frecuencia posible. Eso lo vamos a ver a continuación porque vamos a hacer un análisis específico de esa función armónica. Pero antes de pasar a ello, vamos a hablar un poco de dos tipos de análisis de respuesta de frecuencia o análisis armónicos que podríamos llevar a cabo. Al igual que ocurría en el caso de los análisis modales, donde teníamos la opción de resolver el completo directamente de toda la matriz de rigidez reducida y toda la matriz de masa reducida, con, digamos, una forma de tantos grados de libertad no restringidos como fueran posible. También existe la posibilidad de yo resolver para cada frecuencia utilizando las matrices totales acopladas del conjunto de ecuaciones con todos los grados de libertad no restringidos. A eso le llamamos análisis de respuesta de frecuencia directa. Pero al igual que ocurrió en el caso modal, donde teníamos los métodos de Lanczos o los métodos de subespacio para estimar formas modales sin necesidad de resolver todo el sistema de ecuaciones,
De igual manera, apoyándonos en un análisis modal previo, nosotros podemos hacer un análisis de respuestas de frecuencia asociado a la frecuencia de los modos de vibración. Eso nos permitiría, en lugar de resolver para todo un posible rango de frecuencias, enfocarnos más bien en las frecuencias modales y luego hacer estimaciones a partir de ellas. Lo que acelera un poco el proceso de cálculo, porque no tengo que resolver todo el sistema de ecuaciones matriciales acopladas, sino que me apoyo en ya los modos de vibración previamente calculados. Pero bueno, esto tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que acelera el proceso de cálculo, pero la desventaja es que cuando usted utiliza un análisis de respuesta de frecuencia apoyándose en los modos de vibración para acelerar el cálculo, pues solamente va a poder utilizar un tipo de amortiguación específica, que es la amortiguación modal. O, en su defecto, no usar amortiguación en total. Absolutamente, ningún tipo de amortiguación. Ahora, si usted desea tomar en cuenta otro tipo de amortiguamiento, como por ejemplo el viscoso, el procedente de las propias características del material, pues entonces ya el análisis de respuesta de frecuencia modal no es aplicable y tendrá que usar un análisis de frecuencia directa. Finalmente, en esta presentación, antes de pasar al análisis de la forma armónica de la función de fuerza, me gustaría hablar de lo que es el sistema dinámico que estamos considerando hasta este punto. Fíjense que hasta el momento, nosotros, cuando hablábamos de análisis estático, ¿sí?, estábamos hablando de un cuerpo que iba a resistir su deformación dado una condición de contorno y una fuerza aplicada en función de su rigidez. Y acá viene simplificada, muy simplificada, a través de un simple resorte con una constante K, pero que nosotros sabemos que nuestras ecuaciones estaban representadas por todo un sistema de ecuaciones, una matriz de rigidez. Pero luego vimos en el análisis modal que la rigidez no era suficiente, sino que como ahora va a haber dinamismo en nuestro sistema, va a haber cierto movimiento, no es un análisis estático, hemos de tomar en cuenta la masa y cómo esa masa se relaciona con la aceleración sufrida por ese cuerpo al deformarse. Y por lo tanto, acá empezamos a incluir una nueva variable. Ya no solamente tenemos una matriz de rigidez, sino también una matriz de masa. Pues ahora lo que estamos haciendo en el análisis de frecuencia es decir, pues además de eso, hemos de tomar en cuenta un parámetro C, que es el amortiguamiento. Y por amortiguamiento nos referimos a la disipación de energía que se produce dentro del cuerpo al ser deformado. ¿Vale? Esto, por cierto, no será una constante, sino que será una matriz, ¿verdad?, que vendrá multiplicada por la velocidad. Y fíjense que se está utilizando el símbolo típico de un amortiguador, donde si usted aplica suavemente una carga, el amortiguador se va a deformar, pero si trata de mover rápidamente el amortiguador, este presentará más resistencia al movimiento dependiendo de la velocidad en que usted trate de deformarlo. ¿Ok? Entonces es totalmente adecuado representarlo con un amortiguador. Por lo tanto, en las variables de un sistema dinámico son tres. En primer lugar, la matriz de rigidez, luego la matriz de masa y también la matriz de amortiguamiento, que tiene diversas fuentes y que veremos en clases siguientes, específicamente las diversas maneras en que usted puede estimar ese amortiguamiento o en la que podemos ensamblar esa matriz de rigidez en un sistema de elementos finitos. Pero me gustaría resaltar finalmente en esta figura dos puntos. Uno es, ahora la excitación del sistema, de este sistema dinámico, que viene ahora representado por sus fuerzas, ¿ok? La fuerza va a ser en función del tiempo. En el caso específico de un análisis armónico o de respuesta de frecuencia, esa función del tiempo será armónica, será sinusoidal. Y por otro lado, nosotros vamos a tener de la misma manera una respuesta del sistema, que serán los desplazamientos. Pero en el caso específico de un análisis de frecuencia, no es cualquier desplazamiento en cualquier tiempo, sino el máximo desplazamiento producido dado una carga sinusoidal con una frecuencia asociada. ¿Por qué la frecuencia y no todo el tiempo? Pues eso vamos a tratar de verlo
a través del estudio de la función armónica que estamos utilizando. Y vamos a ver cada una de sus componentes. Para eso estoy utilizando por acá un software que me permite graficar la función. Repito acá la ecuación completa del movimiento, ¿cierto? Ecuación dinámica, en la que tengo la masa por la aceleración, el amortiguamiento por la velocidad y la rigidez por el desplazamiento, que va a ser igual a una fuerza X, que vendrá factorizada por una función sinusoidal o armónica, en la que yo consigo que esta función depende de un omega, que noten que este W va a ser la frecuencia cíclica, multiplicado por t, así que la variable t acá es x, ¿sí? Que está en el eje horizontal, y le estamos restando un θ, que aquí representa la fase del sistema. Y es el ángulo en el que yo puedo desplazar horizontalmente esta función. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque típicamente estas funciones están centradas. Si se trata del seno, empieza desde 0. Si se trata del coseno, empieza desde 1. ¿Ok? Pero yo restándole este ángulo de fase, yo puedo trasladar la función. Veamos cómo funciona cada uno de sus parámetros. Si yo cambio la frecuencia, ustedes notarán que en un mismo periodo de tiempo se realiza mayor cantidad de ciclos. Cuando la frecuencia es 1, el ciclo típico de la función del seno va desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Siendo exactamente pi 3,14, acá medio ciclo, 2pi el ciclo completo, ¿sí? De cresta y valle de la función. Pero por eso es que le llamamos a este omega que multiplica la abscisa de la gráfica, le llamamos frecuencia cíclica. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento la frecuencia cíclica, la cantidad de ciclos que se producen en el mismo espacio de tiempo aumenta. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy teniendo 1, 2 y aproximadamente 3 ciclos, casi 3 ciclos, en el mismo periodo de tiempo que antes se daba la onda original. Así que sí, realmente hay mayor cantidad de ciclos, hay mayor frecuencia en la que se repite la onda en el mismo espacio de tiempo. ¿Ok? Y asimismo tenemos acá otra variable que es F sub 0, que representa en este caso un vector de fuerza. Y nosotros vemos acá representado por una A, que es la amplitud de la onda. Obviamente será el máximo valor que va a poder ser ofrecido por la fuerza. ¿Por qué? Porque va desde menos 1 hasta 1. Si yo, por ejemplo, cambio acá la amplitud, fíjense que aumenta el valor máximo por el que es multiplicado el vector de fuerza. ¿Ok? Pero si yo otra vez esta amplitud lo llevo hasta 1, pues va simplemente de 1 a menos 1. ¿Ok? Entonces, ciertamente la amplitud viene representada por la fuerza aplicada, que es esta fuerza va a ser multiplicada por un factor de menos 1 a 1, de manera que empezará con 0 fuerza aplicada, hay una fuerza máxima aplicada en una dirección y luego se revierte la fuerza en dirección contraria. ¿Okay? Fuerza se aplica de forma cíclica. ¿Y qué pasa con la variable de fase? Bueno, la fase, como está en ángulos, ustedes podrán ver que esto va desde 0 a pi radian, que sería 80, y a 2 pi radian, 360. Por lo tanto, si yo la fase la muevo cierta cantidad de ángulos, ¿ok? ¿Ok? Ángulo que va hasta 180, por ejemplo. Fíjense que si yo lo muevo 180, vamos a especificarlo por acá. 180. Bueno, mejor dicho, porque esto está dividido entre 3,14 pi radian. Deberíamos haberlo hecho de otra manera. Estos son 57 grados. Vamos a buscar un poquito más hacia arriba. Acá lo estoy desplazando 90 grados. Ahí está 90 grados. Fíjense cómo se va moviendo, desplazando la onda. Entonces, claro, a veces no empieza desde 0, sino que la fuerza empieza con un desfase. A eso es lo que nosotros llamamos fase de la onda. Ahora, vamos a hacer un pequeño estudio. Fíjense en algo. Nosotros decíamos que la respuesta del sistema va a venir dada en función de su frecuencia. ¿Por qué? Bueno, para llevar una cierta frecuencia, digamos la frecuencia número 1, con una amplitud que vendría representada por el F, yo voy a tener, dada la frecuencia, una respuesta del sistema. ¿Ok? Y habíamos dicho que este sistema, por ejemplo, imagínense un sistema monopolo,
¿vale? Que está empotrado en su base y que yo le aplico una fuerza, ¿sí? Que va a estar aplicada en una dirección, pero que es cíclica, ¿sí? Que se mueve de forma sinusoidal. Entonces, él va a ser positivo y también va a actuar en esta otra dirección. ¿Qué me va a generar eso? Un desplazamiento en una dirección y un desplazamiento igual en la otra dirección. Igualmente tendré desplazamientos intermedios, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Los desplazamientos máximos. Los desplazamientos máximos. Por eso, cuando yo tengo un análisis de frecuencia en el que la carga se estima de forma sinusoidal, yo, en lugar de resolver para cada instante de tiempo y decir, bueno, cuando esta es la fuerza, cuando esta es la fuerza, cuando esta es la fuerza, no, yo me concentro en aquellos que producen los máximos desplazamientos, ¿sí? Los máximos valores de amplitud, y yo solamente busco el desplazamiento en esos casos máximos. Entonces me va a interesar la respuesta del sistema al máximo desplazamiento dado una frecuencia asociada. Y por supuesto que cada frecuencia va a tener pues su propia respuesta, y no siempre cuando yo aumento la frecuencia aumenta el desplazamiento, o cuando yo la disminuyo disminuye el desplazamiento. Todo va a depender de los modos propios de vibración. Si el modo propio de vibración del elemento tiene una frecuencia que está cercana o es igual a la frecuencia que yo estoy utilizando para excitar mi sistema, probablemente me encuentre con un efecto de amplificación producido por la resonancia y tendré mayores desplazamientos. De tal manera que cada frecuencia va a tener un máximo desplazamiento posible. Si yo cambio la frecuencia a una frecuencia número 2, eso va a generar un segundo desplazamiento. Y así, si voy a 3, 4, 5, cada frecuencia que yo utilice va a tener un máximo desplazamiento. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en nuestro estudio. No resolver para cada instante de tiempo, sino que asumiendo que la fuerza es sinusoidal, vamos a buscar la respuesta máxima del sistema dada su frecuencia de excitación. Y entonces, en base a esa frecuencia, descubriremos el máximo desplazamiento y tendremos un conjunto de frecuencias de entrada y desplazamientos de salida. Es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero antes de eso, en la siguiente clase hablaremos un poco de la manera en la que el amortiguamiento entra en juego en toda esta situación.